Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las parejas que roban suspiros y de las historias que parecen sacadas de una telenovela, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima expectativa y conversación en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, a nivel internacional. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el tema candente de hoy son las claves de su supuesta reconciliación. Sabemos que muchos de ustedes, al igual que nosotros, han estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, cada publicación, cada indicio que podría confirmar lo que muchos desean, que esta pareja tan querida ha decidido darse una nueva oportunidad. Y es que, ¿quién no se enamoró de la química que desprendían en pantalla y fuera de ella? Son una de esas parejas que incluso cuando están separados, dejan una huella imborrable. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles y las pistas que nos llevan a pensar en esta reconciliación, quiero invitarte a algo muy importante. Si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Somos un equipo apasionado por traerles las noticias más jugosas y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas, y tu suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido para ustedes. No te pierdas nada de lo que está por venir. Dale clic a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que te enteres al instante de cada nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, la química fue innegable. Los fans los apodaron Kerem y Leande y pronto, esa conexión que veíamos en la televisión traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Sus viajes juntos, sus apariciones públicas, las tiernas dedicatorias en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Eran la pareja perfecta, la imagen de la felicidad y el amor moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la relación tuvo sus altibajos y finalmente, hace un tiempo, se anunció su separación. Fue un golpe para muchos de sus fans, quienes esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Se especularon muchísimas razones, desde diferencias irreconciliables hasta presiones mediáticas. La vida privada de las celebridades siempre está bajo la lupa, y es difícil mantener las cosas en privado cuando eres una de las parejas más populares del momento. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Porque, como el buen guión de una película romántica, parece que ha llegado un nuevo acto. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de indicios, de pequeños gestos y coincidencias que han puesto a todo el mundo a especular sobre una posible reconciliación. Y es precisamente sobre estas pistas, estas claves, que vamos a hablar hoy. La primera gran señal que muchos notaron fue la creciente interacción en redes sociales. Recordemos que tras la ruptura las interacciones se volvieron más escasas y cautelosas. Pero últimamente hemos visto a Kerem dando me gusta a publicaciones de Hande y viceversa. Aparentemente son detalles pequeños, pero en el mundo de las relaciones de celebridades, estos pequeños likes pueden ser tan significativos como una declaración pública. Son como pequeños guiños, pequeñas confirmaciones de que todavía hay una conexión, un interés mutuo. Luego pasamos a algo un poco más sustancioso. Se empezaron a avistar en los mismos lugares. Ya saben, esas coincidencias geográficas que hacen que los fans digan, no puede ser casualidad. Vimos imágenes de ambos asistiendo a eventos similares, aunque no siempre juntos o en el mismo momento. Pero la simple presencia en los mismos círculos sociales, en los mismos eventos, comenzó a alimentar la esperanza. ¿Se estarán encontrando en secreto? ¿Estarán compartiendo el mismo espacio, quizás para verse discretamente? Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Empezaron a surgir avistamientos más directos. Fotos de paparazzi y vídeos borrosos, testimonios de personas que juran haberlos visto juntos. Por ejemplo, se filtraron algunas imágenes de Kerem visitando un lugar donde Hande supuestamente estaba. Y luego una situación similar con Hande en un lugar relacionado con Kerem. Si bien estas imágenes a menudo son de baja calidad y las intenciones pueden ser ambiguas, la repetición de estos avistamientos no pasa desapercibida. Es como si el destino, o quizás ellos mismos, estuvieran orquestando estos encuentros. Una de las pistas más fuertes, y que realmente hizo saltar las alarmas, fue cuando ambos compartieron fotos o vídeos que parecían tomados en el mismo lugar o en un periodo de tiempo muy cercano. A veces es una silla en particular, una decoración específica,
o incluso la misma luz del atardecer. Estas coincidencias visuales son las que hacen que los fans saquen sus teorías y empiecen a conectar los puntos. Es como un juego de detectives, y nosotros somos los detectives. Además de las pistas visuales y geográficas, hay un factor emocional que no podemos obviar. El cariño que sus seguidores sienten por ellos es inmenso. Y a menudo los fans tienen una intuición especial. Muchos han manifestado en redes sociales y foros que sienten que la separación no fue definitiva, que la conexión entre ellos es demasiado fuerte para romperse por completo. Y estas intuiciones, sumadas a los indicios, crean una atmósfera de expectativa muy palpable. Pero, ¿qué hay de las declaraciones? ¿Los amigos cercanos, los representantes, las entrevistas, qué han dicho? Hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre una reconciliación. Y esto es crucial. En el mundo de las celebridades, la falta de negación a veces es interpretada como una confirmación tácita. Sin embargo, también puede ser simplemente una estrategia para mantener su privacidad. Es un delicado equilibrio entre mantener su vida personal reservada y satisfacer la curiosidad del público. Los amigos comunes, aquellos que los vieron juntos como pareja y que ahora los ven por separado, a veces dejan caer comentarios ambiguos en entrevistas. Palabras como siempre se quieren, o son importantes el uno para el otro, pueden interpretarse de muchas maneras. ¿Son solo palabras de cariño hacia un ex, o hay algo más profundo detrás? Esta ambigüedad es lo que alimenta las especulaciones. Y no podemos olvidar el poder de la nostalgia. La audiencia recuerda con cariño la historia de Serkan y Eda, los personajes que interpretaron en Sen Kalkam. Verlos juntos de nuevo, tanto en pantalla como en la vida real, es algo que muchos anhelan. Y este deseo colectivo, esta esperanza de que la magia regrese, puede hacer que las personas sean más propensas a ver las señales de reconciliación donde quizás solo hay coincidencias o amistades renovadas. Pero seamos realistas. Las reconciliaciones, especialmente en el mundo de la fama, rara vez son sencillas. Hay un historial, hay experiencias pasadas, hay lecciones aprendidas. Si Kerem y Hande están considerando una segunda oportunidad, seguramente lo están haciendo con una nueva perspectiva, quizás con una comprensión más profunda de lo que necesitan como individuos y como pareja. Quizás han trabajado en sus problemas, o quizás simplemente han madurado y evolucionado. Pensemos en algunos de los posibles motivos de una reconciliación. Primero, el amor nunca desaparece del todo. Es posible que la atracción y el afecto mutuo hayan persistido a pesar de la separación. Segundo, la comprensión. Después de un tiempo separados, pueden haber llegado a entender mejor sus diferencias y cómo manejarlas. Tercero, las circunstancias. A veces, la vida te pone en situaciones que te hacen reevaluar tus prioridades. Analicemos también el impacto mediático. Una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sería un evento noticioso de gran magnitud. Generaría un revuelo mediático sin precedentes, ventas de revistas, picos de audiencia en programas de espectáculos y, por supuesto, miles y miles de me gusta y comentarios en redes sociales. No es algo que se pueda ignorar. Otro punto a considerar son los rumores de que se han visto en secreto. Hay informes de que han sido vistos cenando juntos o compartiendo momentos privados. Si bien estos informes a menudo carecen de pruebas concretas, la persistencia de estos rumores, alimentados por avistamientos aparentemente confirmados por testigos, añade leña al fuego. Y luego está el factor segundas oportunidades. La sociedad en general tiende a ser optimista sobre las segundas oportunidades en el amor. Si una pareja que inspiró a tantos se reúne, es como una validación de que el amor verdadero puede superar los obstáculos. Y esto es algo que resuena profundamente en la audiencia. Por ahora, lo que tenemos son fragmentos de información, pistas sutiles y, sobre todo, la esperanza de los fans. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, aunque no haya una confirmación oficial, la especulación y el deseo de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo están más vivos que nunca. La narrativa de su relación, marcada por un romance apasionado y una separación dolorosa, ahora podría estar entrando en un capítulo de posible redención y renacimiento. Para recapitular, hemos analizado varias claves que sugieren una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Estas incluyen un aumento en la interacción en redes sociales, coincidencias geográficas, avistamientos aparentemente confirmados, la persistencia de la nostalgia y el cariño de los fans, y la ambigüedad en las declaraciones de personas cercanas a ellos. Si bien no hay una confirmación oficial, todos estos elementos crean un escenario intrigante y lleno de esperanza para sus seguidores. Es fascinante cómo una pareja incluso después de separarse puede mantener un nivel tan alto de interés público. Kerem Bürsin y Hande Erçel han demostrado que su conexión, ya sea profesional, de amistad o algo más, sigue siendo una fuente de fascinación para millones de personas. Y nosotros, como observadores de este fenómeno, no podemos sino estar expectantes ante lo que el futuro pueda depararles. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Kerem Bürsin y Hande Erçel se han reconciliado? ¿Cuál de las pistas te parece más convincente? Déjanos saber en la sección de comentarios de abajo. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente te interese. Y antes de que te vayas, si disfrutaste de este vídeo y te pareció interesante y entretenido, por favor, no olvides darle un gran me gusta. Tu me gusta nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Comparte este vídeo con tus amigos y con otros fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.